¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Un productor de Hollywood dice que no está de acuerdo con todas las críticas que recibió John Cena tras su polémica declaración. El gobernador de Florida busca que su estado sea un líder en educación cívica, enseñando hechos en lugar de ideología. Un experto en seguridad nos explica qué hay detrás del atentado de Sendero Luminoso a pocos días de las elecciones presidenciales en Perú. Y los mariachis de la Ciudad de México nos contaron su experiencia para mantener viva su música en medio de la pandemia. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Síganos en nuestras redes sociales que hallarán al final de la descripción. El luchador y actor John Cena se enfrenta a una fuerte reacción por pedir disculpas a sus fans chinos por llamar a Taiwán un país. Muchos estadounidenses están indignados y le acusan de apaciguar al Partido Comunista Chino para acceder al mercado chino. Pero un productor de Hollywood dijo que es parte de un problema sistémico más grande que ningún actor puede arreglar y que solo hay una manera de resolverlo. Aquí tenemos los detalles. John Cena, la estrella de la WWE, no es solo un luchador profesional, también es actor y además habla chino, lo que muchos descubrieron por primera vez el martes después de que emitiera esta disculpa ante la cámara a sus fans chinos en mandarín. Su error, referirse a Taiwán como un país. A los ojos del Partido Comunista Chino, la isla es parte de China continental y decir lo contrario le traerá muchos problemas. Aquí está su disculpa. Esto ocurre justo cuando la última película de Cena, Rápido y Furioso 9, está llegando a los cines de China. Pero el actor ha recibido muchas reacciones por su disculpa. Muchos estadounidenses consideran que se trata de otra celebridad que se doblega ante el PSC para obtener beneficios económicos. Las críticas son 100% justificadas, pero ¿debería ser el blanco de todas estas? No estoy de acuerdo. Chris Fenton, expresidente de DMGM Entertainment Motion Picture Group, trabajó en algunas de las películas más taquilleras durante unas 2 décadas. También es autor del libro Alimentando al Dragón, el dilema de billones de dólares que afronta Hollywood, la NBA y las empresas americanas. Fenton sabe muy bien lo que es tratar con el régimen chino para acceder al mercado chino. Fue parte de su trabajo durante muchos años. En cuanto a la disculpa de Cena, Fenton dijo que cree que Cena solo estaba cumpliendo su contrato y asegura que si Cena saliera y sostuviera su declaración sobre Taiwán, simplemente sería reemplazado por otro actor, así que el problema debe resolverse de raíz. Realmente no creo que quisiera meterse en esta polémica, pero lo hizo, y tenemos que usar esto como catalizador para arreglar las cosas. Dijo que ningún actor o persona puede arreglar este asunto porque el problema es sistémico y no solo se limita a Hollywood, sino a las empresas de todo el mundo. Cena puede ser el catalizador. Pero Fenton dice que para que se produzca un cambio real, la industria del entretenimiento debe unirse a Cena. Y con suerte predicamos con el ejemplo, ya que la comunidad de Hollywood puede entonces difundir tal rechazo en un movimiento de solidaridad para ayudar a otras empresas que también estén accediendo al mercado de China, para rebalancear y romper la relación que tiene en este momento con China que necesita ser rectificada. Afirma que no solo es necesario que Hollywood se una en torno a Cena, sino que todo Estados Unidos y el mundo occidental deben dejar de lado sus diferencias y unirse para hacer frente al Partido Comunista Chino. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que quiere convertir a Florida en el líder nacional de educación cívica. Su oficina explica que a los niños se les enseñará hechos históricos en lugar de la ideología de la teoría crítica de la raza. La secretaria de prensa Christina Pushaw de la oficina del gobernador de Florida dijo a The Epoch Times que Florida está tomando más medidas para asegurarse de que la teoría crítica de la raza o TCR no se enseñe en las escuelas del estado. Ella asegura que los críticos del gobernador DeSantis que afirman que a los niños no se les enseñará sobre discriminación racial están equivocados, añadiendo que se hará enseñando hechos en lugar de ideología. Ella cita el ejemplo de los disturbios del día de las elecciones en Ocoee por motivos raciales.
Fue cuando los ciudadanos blancos atacaron y masacraron a más de 30 ciudadanos negros el día de las elecciones presidenciales de 1920. Es conocido como el motín político más mortífero de la historia de Estados Unidos. Pusha dijo que DeSantis firmó un proyecto de ley que ordena que el incidente se enseñe en las escuelas porque los disturbios de Ocoee son un hecho histórico. Ella explica, la educación cívica puede reconocer momentos oscuros en la historia de nuestra nación, al tiempo que rechaza la premisa de la teoría crítica de la raza, que Estados Unidos es un país fundamentalmente malvado y racista. Pusha dijo que la prohibición de la TCR incluirá los colegios comunitarios del Estado y los colegios financiados por el Estado, junto con las escuelas K-12. También señaló que el Departamento de Educación de Florida dará a conocer más detalles sobre el plan. Keith Flagg dirigió un grupo de defensa de la educación en Florida. Dijo a The Epoch Times que no basta con prohibir la teoría crítica de la raza. Dijo que los libros de texto que Florida está planeando comprar para el próximo año están llenos de teoría crítica de la raza. Pusha dice que el gobernador DeSantis todavía está considerando qué hacer con los libros de texto. Afirmó que tendrá detalles al respecto en las próximas semanas. Y ahora escuchamos al experto político Cameron Schulte del Instituto Heartland. Él explica que es posible que un estado individual como Florida enjuicie a una empresa multinacional como Twitter. Esto se debe a que la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones permite a los estados crear sus propias regulaciones siempre que no entren en conflicto con la ley federal. Tenemos la información con Kevin Hogan. Creo que esta ley envía un fuerte mensaje a los gigantes tecnológicos, a Facebook, a Twitter, a Amazon y a YouTube. Dice, ¿sabes qué? El discurso político y religioso es sagrado para los floridianos, y puede que no siempre estés de acuerdo con lo que se dice, pero siempre que se ajuste a la ley federal y estatal, entonces deberíamos querer este lenguaje. ¿Cree que esta ley hará que el Congreso tenga que llegar a una regulación integral para las empresas de redes sociales? Bueno, en mi opinión no estoy seguro de que el Congreso tenga que hacer nada más allá de lo que ya han hecho. Ya han proporcionado ese marco federal, esas normas federales de la sección 230 de la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones de 1996. Ya han dicho, aquí están los parámetros dentro de los cuales deben comportarse. Y hemos visto que las empresas de redes sociales simplemente no están haciendo eso. No es necesariamente una cuestión de si el Congreso tiene que intervenir y regular. Creo que es una cuestión de si las empresas de redes sociales seguirán teniendo su pastel y también si seguirán comiéndoselo y si seguirán acatando esas normas y reglamentos. Los críticos han dicho que esta ley impediría a las empresas de redes sociales censurar a las personas que, de hecho, incitan a la violencia. ¿Qué tiene que decir al respecto? No creo que eso sea cierto, creo que es incorrecto. Es simplemente que bajo la ley federal, la incitación a la violencia ya es ilegal, a través de varios estatutos diferentes, y en los que incluso se hace referencia dentro de la sección 230. Así que una norma como la de Florida, a modo de ley como en Florida, no se aplicaría aquí porque eso ya es ilegal. La actividad ilegal bajo la ley federal y en la ley de Florida. Florida no socava la sección 230. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que están investigando los informes sobre inflamación del corazón en adolescentes y adultos jóvenes que recibieron la vacuna contra el virus del PSC. Se ha detectado en algunos jóvenes una afección cardíaca relacionada con la vacuna. Altos funcionarios de salud de Estados Unidos recomendaron que se siga estudiando esta rara afección posiblemente vinculada a las vacunas contra el COVID-19. Un comunicado del 17 de mayo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señaló que algunos adolescentes y adultos jóvenes, en su mayoría varones, habían desarrollado una inflamación del músculo cardíaco, denominada miocarditis, tras recibir la vacuna. Los CDC añadieron que la afección suele desaparecer por sí sola y que el número de casos hasta ahora no ha sido motivo de gran preocupación. No dijeron cuántas personas se han visto afectadas, pero dijeron que los casos suelen ocurrir a los 4 días siguientes de la recepción de las vacunas de ARNM, sin especificar cuáles. Estados Unidos concedió una autorización de emergencia a 2 vacunas de ARNM, la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech. En abril, el Ministerio de Sanidad de Israel empezó a examinar casos similares relacionados con la vacuna de Pfizer. Todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, aunque la mayoría de los casos en Israel se registraron entre adultos jóvenes menores de 30 años. Pfizer dijo entonces que no había encontrado una relación causal. El día antes de abortar, una mujer recibió una señal de que debía dar a luz a su hija. 10 años después, dice que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Escuchemos su historia.
Cuando Desiree Alford quedó embarazada, abortar el bebé parecía la mejor opción. Era una alcohólica en recuperación, económicamente inestable y sería una madre soltera. Sin embargo, sentía un malestar persistente sobre su decisión. Días antes del aborto programado, pidió a Dios una señal. Ese mismo día, Alford dice que la recibió cuando una pareja que había abortado a su hijo vino a hablar con ella. Fue la primera vez que la llamaron madre. Esta pareja dijo, si tienes este bebé y no eres capaz de cuidarlo, lo adoptaremos, te ayudaremos siempre que pidas ayuda. Y eso fue lo que más me hizo sentir como si estuviera bien, alguien me respaldaba, alguien está aquí para mí. Esa noche cuando fue a la iglesia, el sermón hablaba sobre el milagro de la vida. Y más tarde, Alford recibió un mensaje de voz de Planned Parenthood, su cita se había retrasado. Decidió tener a su bebé, Hartley. Alford dice que Dios le quitó toda la preocupación sobre cómo iba a cuidar al bebé. Considera que es la mejor decisión que ha tomado. Esta era una bebé que no quería. Esta era una bebé para la que definitivamente no tenía amor. Y me sorprendió la cantidad de amor que sentí por esta bebé desde el momento en que estuvo en mis brazos. Después de su licencia de maternidad, Alford acabó montando su propio y exitoso negocio de elaboración de diademas, lo que le permitió quedarse en casa. 10 años después, Alford se siente agradecida todos los días por su hija. Ahora habla con las mujeres que están considerando abortar y se ofrece a proporcionarles la ayuda que necesitan. Ojalá pudiera hablar con todas las mujeres que se encuentran en mi situación y están dudando. Me gustaría poder salvar a todos los niños. En cuanto a Hartley, está siguiendo el ejemplo de su madre y está empezando su propio negocio de bufandas. Y regresando, 2 ONGs de derechos humanos piden que no se invite a los dictadores a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y un experto en seguridad nos cuenta qué hay detrás de la masacre de Sendero Luminoso. Esto y más en NTD. Y a puertas de los Juegos Olímpicos de Tokio, 2 organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña para pedir que el Comité Olímpico Internacional no invite a los líderes de las dictaduras. Tenemos más detalles. 2 organizaciones de derechos humanos están pidiendo al Comité Olímpico Internacional no invitar a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio a los líderes de los regímenes más brutales del mundo. Entre ellos se encuentran Miguel Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Xi Jinping de China. Se trata de una campaña llamada Empty Box o Palco Vacío, la cual es promovida por Human Rights Foundation y Lantos Foundation for Human Rights and Justice. La iniciativa incluye una carta dirigida al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para que la organización tome una postura en contra del peligro que representan los líderes autoritarios. La campaña alega que estos dictadores no encarnan el espíritu de la Carta Olímpica, que incluye promover la preservación de la dignidad humana. También señalan que a lo largo de la historia olímpica, los dictadores han utilizado con frecuencia el escenario olímpico y la habilidad de sus atletas para legitimar y promover sus regímenes. El presidente de Human Rights Foundation, Garry Kasparov, dijo: «Los dictadores y déspotas que ignoran las normas democráticas y los derechos humanos no merecen una plataforma de igualdad con los líderes elegidos democráticamente en los Juegos Olímpicos». La iniciativa incluye un sitio web y una petición en change.org para apoyar la carta enviada al comité. Además de los dictadores de Cuba, Venezuela y China, también se incluyeron a los líderes de otra docena de países donde no existen derechos políticos ni libertad de prensa, como Irán y Rusia. Tras la masacre de Sendero Luminoso en Perú, un experto nos explica lo que hay detrás de este atentado terrorista comunista. Veamos más información. A las puertas de la segunda vuelta electoral, Sendero Luminoso llevó a cabo una sangrienta masacre en una región remota de Perú, donde los remanentes del grupo actúan como los protectores de los cultivos de coca. En su último comunicado, el ejército peruano dijo que Sendero Luminoso, autodenominado el militarizado Partido Comunista del Perú, marxista-leninista maoísta, asesinó a 16 civiles, entre los cuales había 4 menores de edad. La organización terrorista dejó panfletos en el lugar de la masacre, amenazando a quienes voten por la candidata de derecha Keiko Fujimori. El experto en seguridad estratégica Pedro Yaranga explicó a The Epoch Times cómo ese atentado terrorista está ligado a las elecciones presidenciales entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y su rival de extrema izquierda Pedro Castillo. Desde 1980 siempre ellos se han manifestado con acciones armadas
días antes o semanas antes de las elecciones, sean elecciones nacionales o elecciones regionales. Yaranga dice que aunque muchos creen que Sendero Luminoso ya no existe, el grupo de ideología maoísta sigue influyendo en la política nacional del Perú. Y lo real es que Sendero Luminoso existe. Han pasado más de 40 años y Sendero Luminoso todavía está vigente en la política nacional del país, asesinando militares, asesinando policías y últimamente también asesinando a la población civil. Tras la captura del máximo líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992, los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino asumieron el cargo de la organización bajo el nombre del autodenominado militarizado Partido Comunista de Perú. Ambos líderes trataron de imitar una guerra popular similar a la de China continental en un intento de convertir a Perú en un régimen maoísta. Según Yaranga, en caso de que Pedro Castillo llegara a la presidencia, podrían flexibilizarse las leyes contra este grupo terrorista y existe la posibilidad de que Perú se convirtiera en un narcoestado. Podríamos tener la mala suerte de retroceder decenas de años y convertirnos en un país como el caso de Venezuela. No quisiéramos realmente eso los peruanos. Recientemente, la Unión Europea y la ONU condenaron los ataques terroristas en medio de la polarizada campaña presidencial. Otros peruanos también alzaron sus voces en rechazo a la masacre. Tras el cese al fuego entre Israel y Hamas, 2 mexicanos que residen en Israel nos contaron su experiencia de cómo vivieron este reciente conflicto. Tenemos más información. A pocos días del cese al fuego entre Israel y Hamás, que dejó al menos 12 israelíes y 232 palestinos muertos, hablamos con 2 miembros mexicanos de la comunidad de Israel que nos contaron su experiencia tras el conflicto. El hacer una rutina de todo lo que es la actividad de emergencia, cómo prepararnos, cómo irnos al lugar seguro o al búnker, al refugio antibombas, todo esto pues deja un sentimiento como de tristeza en cierto modo. Israel afirma que los terroristas de Hamás y la Yihad Islámica dispararon más de 4.000 cohetes hacia Israel, pero muchos de los cohetes no alcanzaron a llegar y cayeron en Gaza. Berele Borovsky, que lleva cerca de 5 años viviendo en Israel, cuenta que algunos de sus amigos vivieron momentos de tensión debido a la caída de misiles. Ellos tuvieron que vivir en el refugio durante varias horas o varios días a veces, sin poder salir. Pero sí también tengo amigos, compañeros de trabajo, donde cayó a un lado de la casa, por ejemplo, otros que cayó en el camino que iba justamente de su casa hacia el trabajo. Por su parte, Mariana Bravo, quien reside en la ciudad de Oranit, dice que pudo percibir un ambiente difícil dentro de la comunidad árabe israelí. Hubo muchos grupos radicales en distintas ciudades del país que se levantaron y empezaron a linchar gente, a quemar negocios, a causar un conflicto interno bastante difícil, pues causa un poco de desconfianza. No sabes si es un radical o no es un radical o es alguien. Bravo, quien lleva 8 años residiendo en Israel, cree que este conflicto ha provocado el aumento del antisemitismo contra la comunidad judía. Tanto Mariana como Borovsky coinciden en que Israel tiene derecho a existir a pesar de los múltiples esfuerzos de Hamás por destruirlo. Y en medio de los cierres en la Ciudad de México, los mariachis de la emblemática Plaza Garibaldi nos contaron que la solidaridad del pueblo mexicano los ha ayudado a salir adelante enfrentando los desafíos que ha impuesto la pandemia. Mayra Jaime tiene la historia. Nos encontramos en la Plaza Garibaldi, ubicada en el corazón de la Ciudad de México. La gente viene aquí para disfrutar de la música del mariachi. A pesar de la pandemia, estos músicos luchan por mantener viva la música tradicional mexicana. La música de mariachi es parte de nuestra cultura, es parte de la esencia de México. Varios de estos mariachis nos contaron que desde el inicio de la pandemia pasaron momentos difíciles debido a los cierres, pero lograron salir adelante gracias al apoyo y la solidaridad de otros mexicanos. La voluntad de muchas buenas personas nos ayudó, que venían de manera desinteresada a contratar una canción, pagando 4 o 5 veces más del valor. Y ellos dejaban bien entendido, no es un pago, es un apoyo muy significativo. José de la Cruz, quien lleva 40 años como mariachi, dijo que los cierres le han desfavorecido,
ya que muchos de sus eventos fueron cancelados por la pandemia. Además, el distanciamiento social fue otro desafío que tuvieron que enfrentar, ya que ellos tienen que estar muy unidos para poder brindar su música a la gente. Al principio tuvimos que separarnos bastante. La gente casi siempre se ha hecho la idea de que en realidad debemos de estar el grupo como es un grupo, ¿no? Pues ellos también formando el grupo de su propia familia para podernos escuchar, pero si estamos así retirados, es como si estuviera usted más o menos en un teatro, pero sin bocinas, vaya. Pero a pesar de todas las dificultades, mientras las medidas sanitarias contra el COVID van cediendo, las personas siguen buscándolos para amenizar las tradicionales fiestas mexicanas. Realmente tenemos tan allegado la música del mariachi en nuestra cultura que la ocupamos en eventos desde que uno nace. Muchas veces celebran el nacimiento de su hijo, el baby shower, el bautizo, 15 años, un cumpleaños cualquiera, las bodas, inclusive a los funerales nosotros. Estos mariachis dicen que a pesar de las dificultades seguirán luchando por brindar alegría a la gente que acude a solicitar su servicio y esperan compartir su música con el resto del mundo a través de eventos internacionales. Pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Ecuador confirmó el martes que una tortuga gigante encontrada en 2019 en las Islas Galápagos es una especie considerada extinta hace un siglo. El Parque Nacional Galápagos está preparando una expedición para buscar más tortugas gigantes en un intento por salvar la especie. La tortuga fue encontrada hace 2 años en la isla Fernandina, una de las más jóvenes y vírgenes del archipiélago, durante una expedición conjunta entre el Parque Nacional Galápagos y Galápagos Conservancy. Este es un hallazgo de los más significativos que el Parque Nacional Galápagos ha tenido y que hemos podido informar al mundo el día de ayer. Es un sueño, es una esperanza para una nueva especie de tortuga en Galápagos. La Universidad de Yale reveló los resultados de los estudios genéticos y la respectiva comparación de ADN que se hizo con un espécimen extraído en 1906. Las Islas Galápagos también albergan una gran cantidad de flora y fauna en peligro de extinción. La población actual de tortugas gigantes de diversas especies se estima en 60.000, según datos del Parque Nacional Galápagos. Pasamos ahora a nuestra sección de China con Julián Bertone, quien nos tiene las últimas novedades del país asiático. En una aparente muestra de diplomacia de ojo por ojo, el régimen chino respondió a recientes sanciones de Estados Unidos. El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció la imposición de sanciones al exdirector de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, Johnny Moore. Ocurre después de que Estados Unidos sancionara a un funcionario chino por perseguir a los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong. China prohibió a Moore entrar en China, Hong Kong y Macao. Aparte de señalar que se trata de una respuesta a las sanciones de Estados Unidos, el régimen chino no dio detalles sobre por qué se dirigió a este individuo en particular. Sin embargo, Moore dijo, y cito, «Es un honor ser sancionado por el Partido Comunista Chino por prestar mi voz a los musulmanes uigures, cristianos, budistas tibetanos e innumerables personas que el PSC trata de silenciar». Moore es un líder evangélico y también preside la organización estadounidense Congreso de Líderes Cristianos. En el último informe de Estados Unidos sobre la libertad religiosa, Moore adoptó un tono fuerte al criticar al régimen chino. Dijo, y cito, «No hay dudas de que China es el principal violador de los derechos humanos y la libertad religiosa del mundo. No se puede comparar a ningún otro país». El informe cita las violaciones del régimen chino contra cristianos, musulmanes uigures, practicantes de Falun Gong y budistas tibetanos. Las autoridades de Hong Kong están aplicando más medidas financieras contra el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai. Amenazan a 2 grandes bancos con hasta 7 años de prisión si manejan las cuentas locales de Lai. Esto según documentos consultados por Reuters.
El gobierno de Hong Kong tomó nuevas medidas para reprimir al magnate de los medios de comunicación y crítico acérrimo del régimen chino, Jimmy Lai. Según una exclusiva de Reuters del jueves, el gobierno de Hong Kong advirtió a los bancos HSBC y Citibank que se mantengan alejados de sus cuentas financieras. El jefe de seguridad de la ciudad envió cartas a Lai, así como a las sucursales de HSBC y Citibank, a principios de este mes, amenazando a los bancos con hasta 7 años de cárcel para quien se atreva a operar las cuentas locales del magnate de los medios de comunicación. La noticia llega después de que las autoridades de Hong Kong congelaran la participación mayoritaria de Lai en su empresa de medios de comunicación Next Digital y otras 3 cuentas en virtud de la amplia ley de seguridad nacional que China impuso sobre la ciudad. Esto podría dificultar cualquier intento del activista pro-democracia de trasladar sus activos al extranjero y para apoyar al periódico Apple Daily de su compañía. Todo esto además suscita el temor de que la Ley de Seguridad Nacional pueda extender su alcance a la banca y la gestión de patrimonios. No fue posible contactar con Jimmy Lai para obtener declaraciones. Por su parte, HSBC declinó hacer comentarios, mientras que Citibank dijo que no podía dar información sobre las cuentas de cualquier individuo. La medida ocurre al mismo tiempo de la sentencia de Lai por cargos relacionados con una reunión no autorizada en el Día Nacional de China en 2019. Lai fue condenado previamente a 14 meses de prisión por participar en reuniones no autorizadas a principios de 2020, en el punto álgido de las protestas antigubernamentales de Hong Kong. Lai es una de las detenciones más destacadas realizadas hasta el momento en virtud de la Ley de Seguridad Nacional y se enfrenta a 3 cargos, entre ellos el de colusión con un país extranjero. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.